Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les vengo a compartir cómo se realiza el trabajo de colocación de una membrana asfáltica geotextil. Esta es una membrana de asfalto modificado con polímeros que le brindan mejores propiedades de elasticidad, a diferencia de la clásica membrana de asfalto oxidado que se suele utilizar en nuestro país. Está compuesta por un alma de asfalto con un refuerzo de poliéster que hace que la membrana trabaje en forma conjunta con la cubierta. Su parte superior tiene una terminación de gravilla que la protege mecánicamente, además de brindar un valor estético. En su parte inferior tiene un film antiadhesivo que sirve como indicador. El primer paso en esta solución es verificar que tengamos un soporte firme, seco y sin fisuras. Luego aplicaremos una mano de pintura asfáltica, ya sea con rodillo o secador, y esperaremos su secado. Esta sirve como promotor de adherencia. También podríamos haber utilizado una emulsión asfáltica, con la diferencia de que ya tendríamos que esperar un día entero. Bueno, entonces, primero lo que hacemos es presentar todos los rollos en la posición que se van a colocar, y una vez que está el corte hecho, se vuelve a enrollar. Para la colocación se comienza desde el punto más bajo de la cubierta y se utiliza un soplete. El punto acá está en derretir el film protector, que es ese mismo que se ve que tiene la firma de la marca comercial, y una vez que se derrite ese film se empieza a fundir el asfalto. Esto nos damos cuenta porque se genera justo un humo en ese instante, y bueno, obviamente en caliente ya podemos adherir la membrana. En este caso, al ser un asfalto modificado, requiere más calor que las tradicionales, por lo cual se debe perdurar más tiempo en cada sector para derretirlo, o también se podría optar por utilizar un gas de mayor poder calorífico. Bien, cuando vamos bajando, el rollo se presiona levemente para asegurar una adhesión completa. En general se lo hace con la mano o pisándolo, pero lo más recomendable sería hacerlo con un rodillo. Así evitaremos patologías de embolsamiento, que son cuando se produce una filtración en la membrana y es muy difícil su detección, ya que no hay referencias, ¿no? Es como que la membrana está englobada, suelta en el medio. Es importante realizar un buen traslape entre los rollos de aproximadamente unos 10 centímetros y luego hacer el sangrado de la membrana para sellar todo ese encuentro. El sangrado de la membrana es cuando apoyamos el soplete en todo el largo longitudinal, digamos, de la membrana, y sale el asfalto hacia arriba. Después nos ayudamos con una cuchara para llevar todo ese exceso de asfalto y terminar sellando el encuentro. También podríamos aprovechar este paso para sembrarle con el asfalto en caliente la misma gravilla sobre ese sangrado, y así podríamos obtener visualmente un paño totalmente entero, mejorando el factor estético. Vean que acá la colocación se está haciendo por tramos casi de unos 80 centímetros. Lo que a mi parecer no sería lo más recomendable, porque se demora mucho tiempo y ya se te empieza a enfriar el primer tramo que calentaste. Lo más saludable sería ir adhiriendo a medida que se va desarrollando por tramos de unos 20 centímetros, ¿no? Como para ir llevándolo cortito y asegurar la adhesión, que ahí está la clave de esta solución. En fin, si te sirvió el video, apóyame suscribiéndote, esto es gratis, y así podemos seguir difundiendo soluciones como esta.